quiero pedirle que por favor me acompañe al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, al capítulo 1. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es anciano de días. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos del 9 al 20. Es maravilloso lo que Dios hace. Los planetas, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el oxígeno que respiramos en estos momentos, es grandioso lo que Dios hace, lo que podemos ver con nuestros ojos, el poder palpar, el poder escuchar, son grandiosas las maravillas de Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿habrá algo más hermoso que eso? ¿Habrá algo más hermoso que el arco iris que probablemente vayamos a ver en el transcurso del día, cuando los cielos se abran y salga el arco iris? ¿Habrá algo más hermoso que eso? Porque mientras nosotros coloreamos y pintamos en unas hojas de papel, el Señor colorea y pinta en su cielo. ¿Habrá algo más hermoso que las aguas cristalinas, los animales, la naturaleza, nosotros? ¿Habrá algo más hermoso? La Biblia en el capítulo 1 y en el versículo 10, hay algo más hermoso que la creación y que lo que podemos contemplar, y es el mismo Jesús. Observemos el versículo 10 del capítulo 1. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí está lo hermoso que más podemos contemplar. Dice: en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oigan esa descripción. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es nuestro Señor Jesucristo después de la muerte, sepultura y resurrección? ¿De qué color son sus ojos? ¿De qué color son sus cabellos? ¿Cómo es Él? Aquí acabamos de leer esa descripción. Sus ojos son como llamas de fuego. Su pelo es como la blanca nieve. Su rostro es como el sol brillando en su máximo resplendor. Su voz, que cuando Dios habla son como muchas olas. Eso me recuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de los 10 mandamientos, y cuando Dios hablaba caían relámpagos, y el pueblo abajo esperando estaba atemorizado de ver tanta gloria, de tanta potencia y tanta majestad. Ese es el Cristo, el que vino en una cruz y dio su vida por nosotros, al que le cantamos, al que le adoramos. Y toda criatura que tiene entendimiento conoce que hay un Cristo que vino y murió en una cruz. Es mi deseo y es mi oración que en esta mañana todos podamos hacer un compromiso de santidad, que a través de este mensaje, que a través de esta palabra nos anime a hacer ese compromiso de vivir y caminar en santidad. Porque después de recibir la salvación, lo más importante que debe de haber en nuestras vidas es la santidad. Muchas veces nos enfocamos tanto en la salvación y nos quedamos ahí y no crecemos y no avanzamos, cuando realmente después de la salvación no debe de haber nada más importante que la santidad, porque la salvación ya la tenemos, pero la santidad se trabaja poco. Debemos de hacer ese compromiso de santidad para que podamos ver
todos los planes, todos los propósitos que Dios tiene para caminar en victoria, para poder ser fuertes y soportar las tormentas, soportar las tribulaciones, las pruebas. Hermanos, vivimos en una guerra espiritual, por si no se ha dado cuenta. Todos los días nos levantamos y tenemos que lidiar con desánimo, con ansiedad, con preocupación, con algún tipo de temor, porque aún no somos perfectos. Estamos en el camino con la ayuda del Espíritu Santo a ser perfeccionados, pero todos los días luchamos con algo. Entonces, si no caminamos en santidad y aprendemos a crecer en santidad o hacemos un compromiso en santidad, vamos menguando. Es importante. Y es mi oración y es mi deseo que a través de este mensaje te enamores más del Señor, te enamores más de su palabra y que te anime a dar el siguiente paso en crecimiento a tu santidad. Es muy sencillo. Evaluar en qué estamos haciendo mal. Estamos batallando con las mentiras, estamos diciendo mentiras, estamos batallando con nuestras palabras, estamos batallando con nuestra fe. Debe de haber algo en el cual sabemos que nos quita, nos resta, nos va robando el crédito. En eso hay que trabajar, hay que presentar nuestras ofrendas delante de Dios como cuerpos en sacrificio vivo, o sea, todo le pertenece al Señor. Quisiera entrar en el primer punto de nuestro estudio, de nuestro mensaje, y rápidamente he organizado estos textos en 3 puntos. El primer punto vamos a ver la introducción a la visión. Es el versículo 9 del capítulo 1. El segundo punto vamos a ver la presentación a la visión. Versículos 10 del 17a. Y en nuestro tercer punto vamos a ver una explicación a la visión. Versículos 17b al 20. El primer punto, introducción a la visión. Lo que Juan recibe es una visión. Y vemos en el capítulo 1, no podemos negar al menos 3 puntos: el autor, el destinatario y el tema central. Porque el libro de Apocalipsis contiene lo que es los eventos futuros, que es la escatología, contiene el mensaje a las 7 iglesias y contiene muchísimas cosas, hay mucho contenido y todo es muy importante, claro. Vemos lo que es el trono de Dios en el capítulo 4, vemos lo que es el rapto, la tribulación, la gran tribulación, la venida de Jesús con toda su gloria, nosotros ya recibiendo cuerpos glorificados, las bodas del Cordero, la batalla del Armagedón, el anticristo, el falso profeta, la bestia, vemos todo ese escenario y es increíble. Pero eso no es el tema central del libro de Apocalipsis, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La revelación de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza el apóstol diciendo? La revelación de Jesucristo. Ese es el tema central. Eso es lo más importante. Ese es el propósito principal. Es fácil perdernos un poquito en esos temas de lo que implica toda la simbología en Apocalipsis, pero no olvidemos que el enfoque es Cristo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es Cristo. Él es el protagonista, Él es por cual se hicieron todas las cosas, Él es todo. Y lo más importante que nosotros debemos de saber, el autor era el último ya de los discípulos. Todos habían sido perseguidos, todos habían sido muertos de diferentes maneras. Él era el último sobreviviente de los discípulos. Y algo que me llama mucho la atención es que de alguna manera Dios lo estaba como cuidando y protegiendo. A Juan ya era una persona anciana, es la edad en donde él ya estaba dando sus últimos pasos, la última etapa de su ministerio, pero de alguna manera sobrenatural Dios estaba cubriendo y protegiendo su vida. Porque cuando leemos un poquito de historia y vemos un poquito de las profecías, vemos que lo habían perseguido, habían atentado contra su vida varias veces y de muchas maneras, y de una manera sobrenatural no perdía la vida. Y es ahí donde entra el propósito de Dios, porque de alguna manera no permitió, por ejemplo, como a Pedro, como a Pablo, cuando les llegó su momento en donde tenían que partir, que ya habían terminado
su propósito en esta tierra, pero Juan todavía no. Y es muy sencilla la respuesta. Aún no se había revelado el libro de Apocalipsis. Juan no podía morir aún porque todavía no se revelaría el Apocalipsis. Si Juan hubiera muerto antes de tiempo, en esta Biblia no tendríamos escrito el Apocalipsis. Por ese motivo el Señor lo protegió y lo cuidó, aun cuando a Juan lo aventaron a la isla de Patmos, una isla donde no había oportunidad de poder sobrevivir, y lo aventaron para allá, para que se muriera de hambre, de soledad, de depresión y de todo lo que fuera posible. Esa era la intención. Aviéntenlo para allá, ya no hay nada que comer, allá no hay manera de sobrevivir, allá se va a morir el hombre. Pues ahí en la isla de Patmos es en donde nuestro Señor Jesucristo se le manifestó. Y fue una visión increíble en donde Él cayó como muerto. Me recuerda a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cuando se encontró con Jesús. Era Saulo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Iba camino a Damasco y se encuentra con el Señor. Cae como muerto y pierde la vista. Y vemos cómo Jesús lo salvó y lo rescató. Y lo mismo vemos en muchas historias, en los profetas. Recuerdan Isaías, vemos cómo él, cuando miró el trono de Dios y miró los querubines y los ángeles, decía: soy hombre muerto porque mis labios son inmundos. El profeta Ezequiel, cuando recibió la revelación en el capítulo 1, cayó sobre la tierra al ver la manifestación y la revelación de Cristo, el que tiene ojos como de fuego, el que su cabello es blanca como la nieve, el que cuando habla su voz es como muchas aguas. Y es increíble esta revelación que recibe Juan, el anciano. Si retrocede un poquito al libro de atrás, encontramos Judas, pero vaya poquito atrás, vamos a encontrar la tercera carta de Juan. Juan sí tiene 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y observen cómo Juan se presenta. Juan se presenta como el anciano. En la carta 3, el versículo 1 dice: el anciano a Gayo, es decir, estoy escribiendo esta carta, el anciano a Gayo. En la carta segunda de Juan hace lo mismo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces vemos que al autor de Apocalipsis se le conoce como el anciano. Es increíble cómo se presenta esta visión. Cuando vemos el libro de Hechos, en el capítulo 1, no tiene que ir ahí, se lo voy a leer yo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios ha hablado desde el principio con una voz audible, empezando desde Adán y Eva. Ellos escuchaban la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, Noé escuchó la voz de Dios, y luego después por medio de los profetas Dios hablaba, y por medio del Espíritu Santo hablaba. Pero dice que ahora, Dios habló en tiempo pasado. Quiero repetir el versículo 2 para que vean en qué tiempo se encuentra este verbo. Dios ha hablado. Oigan, no es que diga Dios está hablando o Dios va a hablar. Está en tiempo pasado. Dios ha hablado ya de muchas maneras. Y ahora, en este tiempo, habla por medio del Hijo. Nosotros necesitamos ir a la Escritura y necesitamos estar en el Espíritu para poder escuchar la voz de Dios y para poder ver la instrucción de Dios. Ya Dios no habla por medio de visiones ni por medio de voces audibles. Aunque vemos que Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Si a Él le place hacer algo, Él es Dios. Pero ya no es la manera en la que Dios habla, sino que nosotros tenemos que ir a la Escritura. Esta Escritura no estuvo siempre. Esta Escritura se empezó a escribir hace unos años atrás. Por eso es que Dios tenía que hablar por medio de los profetas, por eso es que Dios tenía que hablar por medio del Espíritu Santo. Pero ahora que ya tenemos la palabra revelada y lista,
dice que ahora habla por medio de su Hijo, aquí plasmado. Entonces, si Dios quiere y a Él le place, Él puede dar una visión. Pero vemos que el mundo ya está lleno de personas que ven visiones, de personas que se alucinan un poquito y se salen de contexto, entonces es peligroso. Lo más sano, lo más bíblico es poder ir a la palabra de Dios, profundizar y dejar que Dios te hable, interpretarla de una manera correcta y entonces poder vivirla. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Así que Juan recibió una visión súper especial y miró como está en estos momentos el Hijo de Dios sentado en un trono de fuego, sentado con poder y con gloria. Ese es el panorama, la visión que Juan vio. Quiero darle lectura al versículo 10 del capítulo 1, porque dice que Juan dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Y qué significa yo estaba en el Espíritu? Aquí en este texto Juan no está dando muchos detalles, pero si nosotros vamos a Daniel 9, versículo 3 al 4, Daniel recibió la misma revelación que Juan. Dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego. Eso es estar en el Espíritu. Daniel estaba buscando al Señor en oración, estaba aclamando y estaba rogando. Luego dice, estaba en ayuno, estaba en silicio y ceniza. ¿Qué significa eso? Cuando normalmente nosotros realmente estamos viviendo una vida de confesión. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y lavarnos de todas nuestras maldades. Una vida de confesión es la manera en que aplica para nosotros. La cultura de los judíos en esos tiempos, era una manera de ellos mostrar que estaban, digamos, caminando en santidad. ¿Cómo nosotros caminamos en santidad? No vestidos de silicio y en ceniza, no, sino que vivir una vida de confesión, como nos dice Primera de Juan 1:9. Confesar nuestros pecados, muy sencillo. La mañana cuando nos levantamos, en el transcurso del día y en la noche, vivir una vida de confesión. Ese es vivir en el Espíritu, ese es estar en el Espíritu. Y es lo que nos dice Daniel en el capítulo 9. Dice que estuvo en oración, estuvo en ruego, estuvo en ayuno, y luego dice en el versículo 4, dice, y luego oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué debemos de confesar? Acordémonos de los mandamientos. Si batallamos con las mentiras, si batallamos con nuestras palabras, si maldecimos a nuestro hermano, porque Jesús dijo, habrán escuchado anteriormente, no matarás, pero ahora yo les digo que si ustedes con sus palabras agreden a su hermano, lo estás matando. Habrán escuchado anteriormente, no cometerás adulterio, pero ahora yo les digo que si miran tus ojos algo que no sea tu cónyuge o algo que tenga lujuria, ya has cometido adulterio en tu corazón. Señor Jesús la puso más difícil aún. Por eso es necesario hacer compromiso de santidad y vivir una vida de confesión. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Lo que está diciendo Juan y lo que está diciendo Daniel. Una oración, vivir una vida de oración, vivir una vida de palabra, ayuno y confesión. Cuando avanzamos de esa manera, pudo recibir la visión. Juan no hubiera podido recibir la visión si hubiera estado enfocado en su situación. No tengo comida, voy a morir de hambre, voy a morir de alguna enfermedad, estoy deprimido, ya soy una persona anciana, no hay nadie en esta isla. Él no se enfocó en eso. Él se enfocó en buscar a Dios. Enfoquémonos en buscar de Dios en enfermedad, en cualquier situación y en cualquier escenario. Enfoquémonos en buscar de Dios. Juan lo buscó y escuchó una voz como de trompeta. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la introducción a la visión que Juan estaba recibiendo. Ahora veamos cómo se presentó. Y esto es una descripción
de cómo está ahorita nuestro Señor Jesucristo, de cómo le vamos a ver cuando venga por su iglesia. La iglesia va a sufrir un traslado y vamos a ver al Señor como en esta descripción. Me encanta volverla a repetir. Fue la misma visión que recibió Daniel en el versículo 13. En medio de los 7 candeleros, y ahorita vamos a responder qué son los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Quiero que te empieces a imaginar eso. Porque nosotros como cristianos ya no nos estamos enfocando en una cruz en donde está Cristo colgado. La cruz esa va a ser por siempre. Pero Cristo ya no está colgado en esa cruz. Cuidado con eso. Si nosotros confiamos en una cruz con Cristo colgado ahí, cuidado con eso, porque Él ya no está ahí. ¿En dónde está Él? Lo estamos viendo en esta visión. Él ya triunfó, Él ya se levantó de la muerte. Ya no está colgado en una cruz. Cuidado con los crucifijos, con un Cristo colgado. La presentación, vemos, y quiero que guardes esta imagen en tu mente y en tu corazón, porque cuando atravieses por algo difícil, esto te va a dar fuerza. Cuando estés pasando por algún momento, estés tomando decisiones, alguna enfermedad o estás batallando con algo, recuerda esta descripción y recuerda cómo está ahorita Jesús. Y eso te va a ayudar bastante. Vemos un vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve. Sus ojos, color de sus ojos, llamas como de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ahorita vamos a explicar qué son las 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. ¿Cómo desearía que cada que leamos la Biblia, que cada que vayamos a oración, que estemos en ayuno, caigamos también como muertos delante de la presencia de Dios? Amén. Esa es la presentación que estaba viendo. Y también vemos esta misma descripción. Yo se los voy a leer. Daniel 10, 5. ¿Qué miró Daniel? En el capítulo 10, 5 dice: alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, es como un cristal amarillo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Dice: el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es Él. Daniel miró al Hijo de Dios, al Mesías, al que habían crucificado en una cruz, al que habían resucitado, lo miró, pero en diferentes tiempos. Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, Daniel, y el último libro de la Biblia, Escatología. La Biblia es inerrante, no se equivoca, no se contradice, no tiene error. Nosotros somos los que, con nuestra falta de sabiduría y de entendimiento, nosotros somos los que tergiversamos la Biblia y no la entendemos. Por eso es caminar en santidad, porque cuando caminamos en santidad y buscamos el rostro de Dios y buscamos de su palabra y de su favor, entonces el Espíritu Santo nos ilumina y podemos entender su palabra. Tercer punto, explicación a la visión. Y aquí nada más está introduciendo, o sea, el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Nos tomaría aproximadamente un año ver capítulo por capítulo. Pero eso es una introducción a la visión que Juan miró en el capítulo 1. Pero este capítulo al final nos da algunas respuestas. Por eso este punto es la explicación de la visión, últimos versículos del 17 al 20. Y antes de explicar qué son los candeleros de oro y las estrellas, quiero resaltar los atributos
de Jesús. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra: yo poseo los mismos atributos de mi Padre que está en los cielos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El Padre está en mí. Y lo mismo el Espíritu Santo. Lo mismo el Espíritu Santo posee los atributos del Padre y del Hijo. En el versículo 17 vemos que cuando Juan cayó como muerto a sus pies, Jesús dice: Él puso su diestra sobre mí y Jesús me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Ese es un atributo. El principio y el fin. Está hablando de eternidad. Yo soy el primero y el último. Versículo 18. El que vivo, estuve muerto, y más he aquí vivo por los siglos de los siglos. Piensen un poquito en este apóstol, porque este apóstol creció a la par de Jesús. O sea, lo miró desarrollarse como un niño, como cualquier otro niño normal. Lo miró crecer. Y luego miró cómo a los 12 años debatía con los doctores de la ley y empezó a mirar su sabiduría. Y luego miró su bautizo y cuando comenzó su ministerio, miró los milagros, su predicación, los milagros. Y luego lo miró colgado en una cruz, sepultado. Lo miró resucitado. Imagínense eso por un momento. O sea, Juan le vio antes en su humanidad, vivió con él, caminó con él, luego lo miró morir y luego lo mira como está ahorita, sentado en su trono. ¿Ven ese panorama, ven ese escenario? Increíble que haya visto esto Juan. Miró el antes, miró el presente y miró el futuro. De hecho, así se hace la categoría del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 miramos lo que Juan miró anteriormente, su vida de Jesús, su ministerio, muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio. 1 Corintios 15:2. ¿Qué es el Evangelio? La muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Ese es el antes, el presente, el mensaje que le dio, que dijo: escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, porque no sé si sepas, pero estamos viviendo en ese tiempo, en esa era en donde Jesús está hablando a las iglesias, en donde las iglesias están saliendo a plantar a todo el mundo. En esa época nos encontramos, pero luego vendrá el traslado de la iglesia y comienzan los eventos futuros a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Sencillo, el antes, el presente y el después. Ese es el libro de Apocalipsis. Y me encanta cómo lo organiza. Aquí en el versículo 18 dice Jesús: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué hizo Jesús al momento que murió y al tercer día resucitó? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan escribe estas cosas, versículo 19, escríbelas, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El antes, el presente y el después. Este tercer punto es la explicación a la visión. ¿Qué vamos a explicar? Las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro que miró Juan en el versículo 12. Ahora aparece la respuesta en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros son las 7 estrellas de los ángeles de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y los 7 candeleros que has visto son los ángeles. Una vez más, los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las iglesias del Apocalipsis, que son 7. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ven cómo le llama Jesús ángeles a los pastores de estas iglesias del Apocalipsis? Es importante poder encontrar un poquito las palabras, las terminologías, porque cuando vemos ángel no podemos ir directamente al ángel Gabriel o el ángel Miguel, sino debemos de ver su contexto, debemos ver qué dice el texto, y si se puede aún más ahorita con la tecnología, en Google pueden ir a ver las palabras, su raíz original,
en hebreo, en griego, muy sencillo. Si puedes ir con tu teléfono a redes sociales como Facebook, en Instagram, creo que puedes ir a un diccionario y poder profundizar un poquito más en las palabras. Es importante porque aquí no está hablando del ángel Gabriel, ni del ángel Miguel, ni algún querubín, sino que está hablando acerca de los pastores que se encontraban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, primera iglesia de San Isidro y todas las iglesias que están operando el día de hoy. Jesús prometió estar con su iglesia. Y cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias, que son los siguientes capítulos, vemos muchos verbos en tiempo presente. ¿Por qué es importante eso? Porque si Dios dice que yo estoy con ustedes, es tiempo presente, no es estuve con ustedes, porque ahí cambia todo, ni es voy a estar con ustedes, porque ahí cambia todo, no es estoy con ustedes en tiempo presente. Dios está aquí con nosotros en tiempo presente. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque toda autoridad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y si los demonios tiemblan delante de Él, ¿quiénes somos nosotros para no temblar delante de nuestro Dios? Termino con esta conclusión. Lo dejé para el final porque sé que miramos que al autor de esta carta de Apocalipsis le llamaban el anciano. Era una persona ya de edad avanzada, era el último de los apóstoles, el sobreviviente. Yo creo que ya lo tenían que llevar cargando a la iglesia antes de haber sido llevado a la isla de Patmos. Pero quiero que sepa que el anciano de días, Daniel lo presenta como Jesús, como Dios. Él es el anciano de días. Daniel 7:9 al 13, Daniel 7:3 al 14, Daniel 7:22 al 27 dice lo siguiente: un ser de vestidura blanca como la nieve y cabello blanco como la lana. Un ser que se sienta en un trono de fuego. Un ser en el cual se presenta a alguien que se parece a un hijo del hombre. Ese es el anciano de días, un ser ante el cual se le da la autoridad, poder y el reino a alguien. Ese es el anciano de días, un ser ante el cual se le da el juicio a los santos del Altísimo. ¿Por qué el anciano de días? Y esto no tiene nada que ver con su físico, no tiene nada que ver con que Jesús se mire viejito o que Dios se mire de la tercera edad. No tiene que ver con lo físico. ¿Con qué tiene que ver? Con su atributo. ¿Cuál fue el atributo que resaltamos? El principio y el fin. Y eso habla de tiempo y eternidad, no de físico. ¿Por qué Él es el anciano de días? Porque Él era antes de todo lo creado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 1, que era: yo soy el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y antes de que todo fuera creado, antes de que nuestros ojos pudieran ver las nubes, la lluvia, Él ya había sido con Dios. Él era Dios. Estamos hablando de el principio y el fin. Estamos hablando de tiempo y eternidad. Eso representa el anciano de días. ¿Para qué? Para decirle a todo el mundo que Él siempre ha estado, que Él es un Dios eterno, que Él es el tiempo. Dios no tiene un reloj, Él es el tiempo. Él es eterno. Por eso es el anciano de días. Un ser ante el cual se le da el juicio a los santos del Altísimo. Vendrá el día en que Jesús tendrá que juzgar conforme a los mandamientos de Moisés, porque Hechos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Yo creo que si hay algo en el cual el hombre debe de temer, es al juicio de Dios. Si hay algo en el cual el ser humano debe de tener miedo realmente, es de morir en pecado. Pero la buena noticia es que estamos en el tiempo de la gracia. Esa es la buena noticia. En que Dios puede perdonar a un Adolfo Hitler o puede perdonar
a cualquier asesino, a cualquier secuestrador, cuando la persona entiende que es un pecador y con corazón, con sinceridad y honestidad dice, pido perdón a Dios, y no nomás pido perdón a Dios, le doy la espalda al pecado. Dios lo perdona. Perdonó al ladrón que estaba colgado en la cruz. Habían 3 cruces, el Señor estaba en medio, uno a su mano derecha, otro a su mano izquierda. Y esos habían hecho de lo peor, para que alguien muriera crucificado, y de esa manera mínimo era secuestrador, asesino, violador y de lo peor. Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. ¿Qué hizo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso.